9 o 10 países. Incluso me consta que alguien también nos sigue desde España y está también, como decía Pati, con algún desvelo que otro. Aquí en España, al otro lado del océano, son las 11 de la noche ahora mismo. Pero bueno, afortunadamente lo bueno es que estamos muy tranquilitos, todo está muy tranquilo aquí alrededor y es un momento maravilloso del día para sentarse a charlar tranquilamente. Yo voy, si os parece bien, a compartir pantalla. No sé si ahora mismo podéis verme o no, pero bueno, vamos a ver. Voy a compartir mi pantalla. Ahora. Vale. Pati, ¿me puedes confirmar que ya se ve bien la presentación? Sí, ya se ve bien, Pablo. Puedes seguir. Perfecto, muy bien. Bueno, pues yo, como miembro del staff de la Secretaría de la World Confederation for Physical Therapy, la Confederación Mundial de la Fisioterapia, voy a hablaros en la presentación de hoy sobre el papel que estamos llevando en la Confederación Mundial durante esta pandemia del COVID, es decir, qué acciones estamos llevando a cabo. Pero para ello me parecía interesante, me parecía importante hablaros primero un poco sobre qué es WCTP, cuándo nace, cómo surge, a qué nos dedicamos en condiciones normales. Y una vez que hemos hablado un poco de eso, para poner un poco en contexto, pues cuál es el rol, digamos, del papel de WCTP dentro de la fisioterapia global, pues irnos más específicamente a cuál es el papel que estamos teniendo, bueno, que el equipo de WCTP está teniendo durante esta pandemia de COVID-19. Antes de empezar, me gustaría daros un par de reglas que me gustaría que siguiéramos durante la presentación, porque no se trata de que yo llegue aquí y os suelte mi rollo, sino se trata de que todos aprendamos, de que todos compartamos, y yo estaré encantado de que o bien durante o bien al final pues me hagáis preguntas. Ya veréis que yo utilizo en general un lenguaje más o menos informal. Me gustaría que me sintieseis como una persona cercana, porque es lo que intento transmitir. Así que simplemente os voy a pedir dos reglas básicas, ¿no?, durante esta presentación, que son que participemos y que compartamos. Es decir, me encantaría que tuvieseis un montón de preguntas. Sé además que me consta que muchos de los asistentes sois estudiantes, así que estaré encantado de hablaros quizá también luego al final un poco más de esa perspectiva a lo mejor del estudiante o del recién egresado, y por supuesto también de todos aquellos compañeros que ya tengan una experiencia más o menos dilatada y bueno, con las que podamos compartir experiencias, ¿no? Y luego después que compartáis, que os sintáis absolutamente libres de tuitear lo que vamos a estar hablando aquí hoy, que lo subáis a las redes sociales, que si tenéis alguna pregunta podemos seguir la conversación después de este webinar en los sucesivos días a través de las redes sociales. A mí las redes sociales me encantan y además creo que de verdad son un elemento muy interesante para compartir conocimiento, ¿eh? Y bueno, pues de alguna forma son una herramienta que nos acercan a todos. Así que, como digo, pensad en global. Y sí que os recomiendo que utilicéis este hashtag de GlobalPT, que es el que normalmente utilizamos para referirnos a la comunidad global de la fisioterapia. Y si queréis pues seguir las cuentas de la World Confederation for Physical Therapy, tanto su cuenta de Twitter como la de Instagram, pues son @WCPT1951, que es el año de fundación de la World Confederation, ¿vale? Un breve, muy breve resumen de quién soy yo. Yo soy fisioterapeuta, diplomado en 2012 aquí en España, y desde entonces he realizado una práctica clínica hasta el 2018, que entré ya en mi puesto de WCTP. Empecé a simultanear mi práctica clínica con trabajos en gestión, con puestos en gestión a nivel español, dentro del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía. Pues fui parte de la Junta Directiva de la Junta de Gobierno, y bueno, pues he tenido la formación
propia que han podido tener muchísimos fisioterapeutas, solo que en un momento dado pues empecé a interesarme por la gestión, que también es un campo muy interesante, y bueno, pues a mí siempre me han interesado mucho los entornos internacionales, y bueno, pues en un momento dado surge la posibilidad de poderme ir como asesor técnico al equipo de WCTP, y desde entonces, desde julio de 2018, pues realizo mis labores dentro del equipo de la Secretaría. Aquí os dejo también pues mi usuario de redes sociales, que es Pegado Cabra, y ya veréis en Twitter, en Instagram, en Facebook, suelo subir mucho material relacionado con fisioterapia de distintos países, por lo cual, bueno, pues si os apetece, pues ahí lo tenéis, y también os dejo mi correo electrónico si alguien en un momento dado quiere hacer cualquier consulta, o pues estoy a vuestra disposición, porque se trata de eso, ¿no? De estar todos conectados. Y bueno, yendo un poco al principio de todo, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué es WCTP? ¿Qué es la Confederación Mundial de la Fisioterapia? Bueno, pues es una federación de organizaciones miembros que se fundó en 1951 y que es la voz única de la fisioterapia a nivel internacional, representando, pues ya lo veis, a más de 460.000 fisioterapeutas a día de hoy, a lo largo de sus 121 organizaciones miembros desde enero de este año. Digo desde enero de este año porque normalmente las organizaciones miembros vamos ganando cantidad de organizaciones nuevas, pero bueno, pues algunas también van cesando, y bueno, pues entonces suele haber un movimiento. WCTP opera como en el Reino Unido, tiene su oficina y está establecida en el Reino Unido con el estatus de charity, que es un estatus acorde a la legislación del Reino Unido, que es desde donde se opera, porque en algún país hay que tener establecida la sede. Y bueno, eso lo enfatizo un poco, porque eso lo que implica es que hay una serie de controles que WCTP pasa anualmente, una auditoría, luego después los miembros de la directiva, de la ejecutiva de WCTP, al ser fideicomisarios, también tienen una responsabilidad. En fin, una serie de cosas que me parecen importantes resaltar de cara a lo que es la responsabilidad de representar a la fisioterapia a nivel global, ¿no? Esto que os presento aquí es la ejecutiva actual de WCTP. Como veis, tiene una presidencia y una vicepresidencia, en este caso ocupan Emma Stokes y Melissa Locke. Y luego después hay 5 miembros designados por cada una de las 5 regiones que tiene WCTP, a saber, Asia-Pacífico, África, Europa, Norteamérica, Caribe y Sudamérica. Fijaros que os he dicho que hay 5 miembros de la ejecutiva designados por las 5 regiones, que no significa que representen a la región. Es decir, todos los miembros de la ejecutiva, y esto es importante aclararlo, toman las decisiones que toma la ejecutiva de WCTP en el interés siempre de la fisioterapia global. Para el desarrollo de las regiones, ¿vale? Por si puede en algún momento surgir algún tipo de conflicto de interés, están los presidentes de las distintas regiones, ¿vale? Los chairman, en inglés, de las distintas regiones, ¿vale? Que si queréis luego os explico un poco cómo opera. ¿Cuál es la visión de WCTP? Bueno, pues la visión es hacer avanzar la fisioterapia para que la profesión sea globalmente reconocida en su papel de mejora de la salud y el bienestar. Esto que suena así tan bonito, tan rimbombante, luego evidentemente hay que aterrizarlo, ¿vale? Y para aterrizarlo, ¿qué es lo que se ha hecho en los últimos años? Pues lo que se ha hecho es establecer, marcar y ahora implementar un plan estratégico que pues diseñó la ejecutiva que había en aquel momento, y que consta de 5 pilares fundamentales. Es decir, ¿cómo queremos que sea la fisioterapia de dentro de 5 años? Bueno, pues para eso, pues, de consultas a nuestras organizaciones miembros, se desarrolla un plan estratégico que tiene pues estos 5 pilares, que son una comunidad global donde todo el mundo se sienta conectado. Esto que yo os decía al principio, de que yo soy muy de redes sociales, de que la comunidad global, de que tenemos que compartir,
es que está en el plan estratégico, no es algo que yo ahora de repente me esté inventando, sino que de verdad lo sentimos así y entendemos que así hay que hacerlo. Luego, una comunidad que tiene que es capaz de influir para generar cambios a nivel político y a nivel de práctica clínica, de práctica de la profesión. Una comunidad global que promueve el valor único de la fisioterapia, es decir, el valor añadido. ¿Qué hace un fisioterapeuta que no pueda hacer otro profesional sanitario? ¿Qué hace un fisioterapeuta que es específico de nuestra profesión y que tiene un valor especial para la población? Bueno, pues eso es otra de las cosas que nosotros nos encargamos de promover al más alto nivel, ¿vale? Y cuando digo al más alto nivel, veréis que ahora hablaremos de la OMS, veréis que ahora hablaremos de los distintos gobiernos de los países, de las distintas organizaciones regionales, ¿vale? Como por ejemplo en vuestro caso puede ser la Organización Panamericana de la Salud, PAHO o la OPS. Luego después también otro de los pilares es una organización que comparte conocimiento, ¿eh? Fijaros, otra vez vuelvo a eso que os decía antes, ¿no? Global PT, la comunidad conectada, todo el mundo compartiendo. Y el último, que no el menos importante, una organización que es adecuada para su propósito, es decir, que tiene la forma, los mecanismos, los procesos desarrollados y propios para hacer aquello para lo que tiene, digamos, su propósito, ¿no? Bueno, bien, una vez dicho esto, voy a contaros muy rápido un poquito la historia, el desarrollo de la Confederación Mundial. Como os decía, nace en 1951 con apenas 11 organizaciones miembros. En aquel momento apenas representaba 20.000 fisioterapeutas en todo el mundo. Todos unidos por objetivos y metas comunes. Y en aquel momento, veis los 11, si veis aquí, estas 11, digamos, moléculas que hay aquí, eran los países primigenios digamos, fundadores de la Confederación, ¿vale? Y, bueno, en aquel momento las distintas organizaciones miembros tenían una estructura molecular simple, es decir, eran organizaciones más o menos pequeñas y todas con una estructura muy parecida, una forma de desarrollarse muy parecida. Pero claro, ¿qué pasa? Pues que los años van pasando y la organización WCTP se va desarrollando y va creciendo tanto en número de organizaciones miembros como en número de fisioterapeutas a los que representa, porque no solo tiene más organizaciones miembros, sino que además esas organizaciones miembros van creciendo en número. En 1978 había 42 organizaciones miembros y se representaba a un poquito menos de 100.000 fisioterapeutas alrededor del mundo. En el 99 eran ya casi el doble, 82 organizaciones miembros y 225.000 fisioterapeutas. En el 2011 ya eran 114 y más de 350.000. Y claro, en la actualidad estamos ante una organización que representa a 121 organizaciones miembros alrededor del mundo, a casi medio millón de fisioterapeutas alrededor del mundo, a 463.000 largos. Y sobre todo, y creo que esto es importante, es una organización en la que encontramos grandes diferencias entre las distintas organizaciones miembros, a nivel de práctica clínica, de entorno regulatorio, de sistemas educativos, de autonomía de la profesión, es decir, ¿qué puede hacer un fisioterapeuta en un país, a lo mejor en otro no? Aquello, es decir, la propia estructura, las propias estructuras de las organizaciones son muy distintas, porque hay organizaciones muy chiquititas que prácticamente no tienen estructura y otras que son tremendamente grandes y complejas, ¿vale? Entonces, eso requiere, en este caso, por parte de WCTP, de ser capaces de buscar aquello que es común para todos y ayudar a aquellas que probablemente no tienen un gran desarrollo a que puedan desarrollarse para alcanzar aquello que otras que tienen mucho mayor desarrollo ya han conseguido, ¿no? Y yo a mí me gusta siempre cuando hablo de WCTP, me gusta poner esta foto que la tomé en Ginebra hace ahora precisamente un año. Esta semana ha hecho un año durante la Asamblea General, que como sabéis, y si no, pues yo os lo cuento, se produce cada 4 años, es una reunión presencial que se produce cada 4 años en la que se
se vota formalmente que puedan entrar organizaciones miembros nuevos, aunque eso ahora con la nueva Constitución ha cambiado y ya pueden entrar a través de una votación electrónica una vez al año. También se aprueban documentos nuevos, o sea, documentos de políticas profesionales a nivel mundial. En fin, una serie de se admiten o no, se revisan los subgrupos, que es algo de lo que ahora os hablaré enseguida. Pero volviendo a esta foto me gusta mucho porque creo que representa la grandeza de la familia de la fisioterapia. Fijaros que aquí hay unos señores que uno tiene un cartelito que pone Japón y la señora que está al lado tiene un cartelito que pone Santa Lucía. Japón es la organización miembro más grande que tenemos en WCTP, con más de 93.000 afiliados, ¿vale? Y Santa Lucía es una organización que es la más pequeñita que tenemos, que ya por curiosidad, para los que estáis en el chat y para que no os durmáis mucho, ¿alguien sabría decirme cuántos miembros tiene Santa Lucía, la organización miembro que tenemos en Santa Lucía? ¿Me lo escribís en el chat rápido? Os digo que es la más pequeña que tenemos en todo el mundo. ¿Nadie que se atreva con un dato? 6. Y casi. No. 13, 4, 5. Bueno, tiene 10, tiene 11, ¿vale? Entonces, bueno, de 93.000 a 11, como podéis imaginar, pues hay un salto importante, ¿no? Entonces, creo que esta foto simboliza muy bien lo que vais a ver en la siguiente. Digamos, los dos extremos, dentro de esos dos extremos del abanico, pues tenemos todo esto. Estos son todos los asistentes a la Asamblea General que tuvimos en Ginebra el año pasado. Podéis ver a Emma Stokes, nuestra actual presidenta. Mira, por ejemplo, aquí veis a Loreto, que es la presidenta de nuestra organización miembro en Chile. Aquí está Gabriela, de Perú, de nuestra organización miembro en Perú. Por aquí está Jonathan, que es mi jefe, es el director ejecutivo de WCTP, y bueno, pues por aquí en una esquinilla está el Menda Lerenda, ¿no? Entonces, bueno, yendo un poco a lo que os estaba contando, ¿cuál es la estructura? Os hablaba antes de las regiones. Bueno, pues WCTP tiene 121 organizaciones miembros divididas en 5 regiones. Pero fijaros que las regiones son un poco distintas unas de otras. Por ejemplo, la región africana tiene 25 organizaciones miembros, Asia-Pacífico tiene 28, Europa tiene 43, Norteamérica-Caribe tiene 14 y Sudamérica tiene 11. Y además aquí hay algo curioso porque muchas veces las regiones no se corresponden exactamente con la disposición geográfica, ¿vale? Por poneros un caso, y sé que hay algunos mexicanos inscritos a este webinar. Por una cuestión geográfica, México, digamos, sería parte de Norteamérica y, sin embargo, es parte de la región sudamericana. ¿Por qué? Bueno, pues por una cuestión idiomática, ¿vale? Hay un montón de países, por ejemplo, que podrían estar en esa zona, pues entre, digamos, en la zona de Egipto, de Líbano, que, por ejemplo, podrían pertenecer a la región africana o a la región asiática o a la región europea, porque están ahí en una zona un poco. Entonces, bueno, hay algunas variables que se tienen en cuenta a la hora de que un país, de que una organización miembro, cuando entra, ¿vale? Decida ser parte de una región o de otra. Pero bueno, simplemente esto es algo un poco más anecdótico que quería que supieseis. Y luego después otra cosa muy importante, porque ahora luego hablaremos de ello cuando hablemos de la parte más COVID, ¿vale? Es que actualmente en WCTP hay 14 subgrupos y 10 redes, ¿vale? O networks. ¿Cuál es la diferencia entre un subgrupo y una red? Bueno, un subgrupo es una reunión de fisioterapeutas en torno a un tema en concreto, ¿vale? Pero tienen una estructura formal, es decir, están reconocidos y apoyados por una serie de organizaciones miembros de determinados países y trabajan, digamos, tienen una ejecutiva también,
tienen normalmente sus propias reuniones, sus propios congresos. Probablemente la más conocida, el subgrupo más conocido dentro de WCTP, porque es quizá el que tiene digamos, el mayor desarrollo a nivel estructural, es INFOM, que es el subgrupo de terapia manual, ¿vale? Bueno, ahora os pondré algunas capturas donde vais a ver los subgrupos que tenemos. Y networks o las redes son una estructura un poco más informal, ¿vale? Pero también un poco con el mismo objetivo. Normalmente las redes, al no tener esos requisitos que tienen los subgrupos, bueno, pues dan un poco más de libertad a la hora de gestionar cosas. Normalmente, para formar un subgrupo, que los subgrupos tienen que ser admitidos, como si se votan en la Asamblea General, normalmente antes tienen que haber sido una red, ¿vale? Por ejemplo, por poneros un ejemplo, el subgrupo de fisioterapia acuática, ¿vale? Que fue admitido en la última Asamblea General, venía de ser una network, ¿no? Una red, ¿no? Así que, bueno, pues mira, aquí veis, esto es una captura de pantalla de nuestra web, donde veis los subgrupos, ¿no? Y escalonado ahí, pues, bueno, pues tenéis eso de cultura, de fisioterapia acuática, cardiorrespiratoria, agentes electrofísicos, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, pues tenéis también cuáles son las redes que hay actualmente, ¿no? De rehabilitación en amputados, de práctica animal, de promoción de la salud, de CIF, digamos, de código CIF, iba a decir, Disable, que no sé la palabra en español, Dios mío, bueno, de desarrollo de problemas cognitivos, pacientes con problemas cognitivos, de editores de revistas científicas, una serie de redes, bueno, simplemente porque lo conocieseis, ¿vale? Y bueno, básicamente eso que yo os hablaba antes a gran nivel del plan estratégico, pues ¿cómo se implementa? Es decir, hablando... vale, Marvin, veo la pregunta que me hace. Ahora luego podemos hablar de eso tranquilamente. ¿Cuál es el primer paso para ser miembro de WCTP? Como sé que hay muchos guatemaltecos en la sesión, al final, si queréis, podemos hablar tranquilamente de eso, sin problema ninguno. Volviendo a lo que os decía, el tema de la implementación del plan estratégico, es decir, grosso modo, ¿a qué nos dedicamos? ¿Vale? Para implementar ese plan estratégico, ¿cuáles son las acciones que llevamos a cabo? Bueno, pues yo las defino en tres grandes grupos. Uno es el desarrollo de políticas profesionales, es decir, documentos sobre el desarrollo de la profesión que van a ser, de alguna forma, el gol estándar, ¿vale?, para cualquier organización miembro, digamos, para cualquier país. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres desarrollar, es decir, siendo consciente de que hay muchísimas disparidades a la hora del desarrollo, por ejemplo, de la práctica clínica, es importante tener un marco de referencia. Y en ese caso, pues el marco de referencia lo marca WCTP con el desarrollo de una serie de documentos que, bueno, pues digamos que marcan esos estándares que todo el mundo, a los que entendemos que todo el mundo debería de aspirar o cumplir, ¿vale? Luego también hay otro grupo muy importante otra línea muy importante de acción, que es el desarrollo de proyectos alrededor del mundo, en distintos países del mundo, sobre todo proyectos de capacity building, es decir, de desarrollo de estructuras para poder desarrollar la profesión en un país en concreto. Ahora os daré algunos ejemplos de ello, porque además muchos de estos proyectos los hacemos en conjunción con otra serie de organismos o de organizaciones o de ONG. Y luego después otra línea que para mí es muy importante, aunque al fin y al cabo todas estas líneas están, digamos, entrelazadas, ¿vale? Estas líneas de acción, pero otra línea muy importante que es el advocacy. Y fijaros que he dejado la palabra ahí en inglés a cosa hecha, porque advocacy es una palabra que tiene una traducción un poco puñetera al castellano, ¿vale? La traducción sería
digamos, algo así como defensa o abogacía. Pero la realidad es que la advocacy es algo que va mucho más allá. Es toda acción que desemboque en la defensa, desarrollo y mejora de la profesión, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahora veréis, cuando vayamos a la parte del COVID, veréis que hay cantidad de cosas que son advocacy puro y duro, ¿vale? Y lo vais a entender cuando ahora luego lo comente. Ups, espera, la pantalla. Bueno, esto es un pantallazo de nuestra web, donde podéis ver algunas de las políticas. Digamos que las políticas se pueden ordenar en cuanto a lo que es el tipo de documento, ¿vale? Que pueden ser guías de práctica, pueden ser declaraciones políticas o pueden ser declaraciones de apoyo, ¿vale? Pero luego también, desde un punto de vista de lo que sería el campo, pues tenemos lo que serían documentos relacionados con educación, documentos con práctica profesional y con temas profesionales, lo cual es bastante parecido, pero bueno, básicamente yo os animo a que le echéis un vistacillo a los documentos y los leáis, y veréis que hay un montón. Pues seguro que hay alguno que a lo mejor en algún tema en el que vosotros estéis más interesados, y veréis un poco el tipo de documento que es, ¿vale? Como sé que hay muchos estudiantes, pues fijaros hasta qué punto están desarrollados los documentos de WCTP, que no solo tenemos unas guías para el desarrollo curricular de un programa de fisioterapia, sino que tenemos, por ejemplo, una guía específica para los estándares de evaluación de los procesos de acreditación, o incluso una que a mí me gusta mucho porque me parece, yo he sido, como decía, yo he sido profesor de prácticas hasta hace muy poquito, cuando yo trabajaba en el hospital y tenía alumnos, que es una guía de práctica del componente educativo, del componente clínico dentro del proceso educativo de los programas de formación de fisioterapia, ¿no? O sea, hasta ese punto hay documentos que detallan cómo debe de ser el proceso. Entonces, bueno, yendo a esa segunda línea de la que hablábamos antes, pues normalmente el desarrollo de proyectos no lo solemos hacer nosotros solos. Normalmente los hacemos con organizaciones que de alguna forma pues a lo mejor ya están sobre el terreno, o bueno, pues que nos ayudan a tener acceso, por ejemplo, a becas para realizar proyectos. Dos de estas organizaciones pueden ser, son algunas con las que actualmente colaboramos, por ejemplo, Humanity and Inclusion, que si no la conocéis puede que a lo mejor os suene como Handicap International, que era como se conocía hasta hace relativamente poco, que cambiaron de nombre, o por ejemplo ICRC, que es el Comité Internacional de la Cruz Roja, ¿vale? Tanto con unos como con otros, actualmente estamos llevando a cabo proyectos que, por ejemplo, pues implican, estamos llevando a cabo un proyecto en Tayikistán, estamos llevando a cabo un proyecto en Vietnam, estamos llevando a cabo, bueno, se llevó a cabo hace relativamente poco, ahora un par de años, un proyecto que se llamó el Suda Project para el desarrollo de la fisioterapia en todo el oeste africano, ¿vale? Que implicó a una serie de países. Además, es un proyecto que tiene algunas similitudes con, bueno, pues, con proyectos con los que a lo mejor podríamos estar interesados en desarrollar en Sudamérica. En fin, ya os digo que aquí hay un trabajo muy interesante, que al fin y al cabo estos proyectos tienen, digamos, siempre varios ejes en común. Normalmente tienen como ejes vertebradores de estos proyectos desarrollar currículums en aquellos países donde no hay currículum de fisioterapia, bueno, entendiendo por fisioterapia, programas superiores de educación, es decir, programas de nivel universitario. Desarrollar, en caso de que no lo haya, una organización miembro, ¿vale? Es decir, desarrollar, en caso de que no lo haya, una organización de profesional, de fisioterapeuta o de kinesiólogo, ¿vale? Que en un momento dado pueda ser susceptible de unirse a WCTP y por tanto que cumpla todos los requisitos necesarios para unirse a WCTP, o por ejemplo en
proyectos que estamos llevando a cabo con ICRC, la formación específica de fisioterapeutas para adecuarse a unas situaciones a lo mejor específicas, como puede ser, pues, por ejemplo, estar en primera línea para atender a la población, pues, ante desastres naturales, ante conflictos armados. Digamos que a lo mejor son ese tipo de trabajo que a lo mejor son, digamos, menos conocidos de la fisioterapia, pero que también son total y absolutamente necesarios, ¿no? Porque al final se trata de adaptarse a todas las necesidades de cualquiera de los países, ¿eh? Y aquí se trata, veréis que uno de los documentos que además yo creo que estamos más orgullosos de haber desarrollado en WCTP es un documento político que se aprobó en la última Asamblea General, que habla precisamente de diversidad e inclusión. Es decir, os animo a que le echéis un vistazo, a que entréis en nuestra página web y que lo busquéis, y porque es precisamente un documento que habla sobre la necesidad de incluir a todo el mundo sin distinción de ningún tipo de características, ¿no? Tanto desde el punto de vista del profesional, del fisioterapeuta, como desde el punto de vista del paciente también, y es muy interesante. Otra organización, y la he puesto aparte y específicamente, con la que trabajamos, digamos, codo con codo, muy asiduamente, es la Organización Mundial de la Salud. WCTP tiene lo que se llama el estatus de miembro no estatal en relaciones oficiales con la OMS. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que aparte de lo que sería un miembro estatal, es decir, digamos, el Ministerio de Salud de un país determinado, WCTP tiene, digamos, el grado más alto de interacción con la OMS, porque somos, ya te digo, lo que sería una especie de, somos una organización no gubernamental, pero en relaciones oficiales. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Bueno, significa que la OMS se pone en contacto con nosotros y nos consulta cada vez que va a desarrollar algún proyecto en el que entienden que la fisioterapia pues, va a estar involucrada, ¿vale? Y digamos que somos un poco hablando de manera informal como los consultores de preferencia de la OMS en todo lo que tenga que ver con asuntos de fisioterapia. Y bueno, pues por ejemplo, como para muestra un botón, hace 2 días, el lunes pasado, hubo un webinar de PAHO, de la Organización Panamericana de la Salud, para hablar de un informe muy interesante que ha editado la Organización Panamericana de la Salud sobre las consideraciones de la rehabilitación en relación al COVID-19, y dentro de ese webinar uno de los presentes, uno de los panelistas era Jonathan Kruger, el director ejecutivo de WCTP, ¿no? Creo que es una muestra de, bueno, pues de ese grado de interacción que tenemos entre las dos organizaciones. Como os decía, antes os hablaba de Tayikistán. Aquí, este señor que veis aquí medio de espaldas es mi compañero Sidi, y me pareció un buen ejemplo de poneros. Esto es un proyecto que se está desarrollando actualmente y, bueno, pues que está relacionado con la OMS. También, si mal no recuerdo, se está llevando a cabo con una ONG que se llama Wheels of Inclusion, y, bueno, de alguna manera, entre otras cosas, tiene que ver con el desarrollo y el acceso de la población a material ortoprotésico, entre otras series de cosas. Y bueno, otra cosa importante de la OMS pues es la influencia. Es decir, como yo le he escuchado a mi jefe más de una vez, si no estás en la habitación en la que se toman las decisiones, difícilmente vas a hacer que tu voz se escuche. Y es importante en este caso pues tener bueno, pues estas relaciones que tenemos con, bueno, la OMS a la postre es la Organización Mundial de la Salud, la que va a tomar, digamos, las decisiones que van a afectar a las regulaciones en salud a nivel global, a nivel mundial. Y bueno, pues quería muy rápido, y ya me queda poco de esta parte y vamos a pasar a la parte del COVID, que quizá a lo mejor os pueda parecer un poquito más interesante. Os voy a contar muy rápido cuáles han sido las últimas, bueno, pues los últimos actos, los últimos
proyectos, digamos, en los que hemos estado involucrados con respecto a la OMS, ¿no? Pues, por ejemplo, fijaros, no sé si conocéis un proyecto que se llama Rehabilitación 2030, que tiene que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Dentro de los cuales, sobre todo, si os pica la curiosidad y queréis ver todo el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en el DS3, ¿vale? Que es uno de los que está más directamente relacionado con la salud. Bueno, pues al amparo de este Objetivo de Desarrollo Sostenible, que habla de que todo el mundo tenga acceso a una calidad de vida adecuada, digamos, un poco hablando en general, pues se desarrolla este proyecto que trata de implementar, pues, digamos, políticas para mejorar los sistemas de rehabilitación a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues ese proyecto de Rehabilitación 2030 ha tenido una serie de reuniones. Yo tuve la suerte de asistir en julio del año pasado a la segunda reunión global que hubo en Ginebra, y bueno, fue muy interesante. Se desarrollaron proyectos, o sea, se empezaron a plantear proyectos que ahora mismo están en desarrollo, como los paquetes de intervención en rehabilitación específicos para distintas patologías, bueno, conditions, ¿no? Es como se dice en inglés, pero bueno, digamos, podríamos traducirlo como patologías prevalentes, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, dentro de ese proyecto, a nosotros nos han consultado y nos han pedido que les referenciemos expertos en distintos campos, por ejemplo, en amputados, lo diré, en artritis reumatoide, en artritis reumatoide, en artritis, o en, por ejemplo, en ictus, para desarrollar pues esos paquetes de intervención, rehabilitación que se van a implementar, digamos, se quieren implementar en los distintos países. Veo que muchos me estáis preguntando por la situación de Guatemala, ¿vale? Ahora luego os la cuento tranquilamente. No os preocupéis que tenemos tiempo de sobra, y a mí, entre acostarme a medianoche y acostarme a las 2 de la mañana, de verdad que yo lo hago encantado, así que no os preocupéis que ahora lo hablamos tranquilamente. Bueno, y para finalizar, justo antes ya de entrar en la zona COVID, ¿vale? Os pongo esta foto que me parece muy, muy singular. Aquí podéis ver a Jonathan Kruger, que es mi jefe, el director ejecutivo de la World Confederation, y está junto al premier de la República de Taiwán, ¿vale? Esto fue una visita que hizo mi jefe como parte de una delegación de la Asociación Taiwanesa de Fisioterapia, y en la que, bueno, pues, ¿qué es lo que consiguieron? Bueno, pues el hecho de que fueran los señores de la Asociación Taiwanesa de Fisioterapia a visitar al primer ministro de la mano del director ejecutivo de la Organización Mundial de la Fisioterapia, hombre, les da un peso específico, y en este caso pues consiguieron un compromiso por parte del gobierno para desarrollar leyes que deriven en el acceso directo a fisioterapia, pues, en este caso concreto en el país de Taiwán, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo creo que es esta palabra de advocacy que os estaba comentando, pues creo que de verdad tiene un poco ese peso que de verdad debe tener, ¿no? Bueno, y ahora vamos un poco pues a cambiar. Una vez que ya os he puesto esa foto global de qué es WCTP, qué es lo que hacemos en WCTP y cuál es un poco ese plan estratégico que se está tratando de implementar, ahora os voy a contar, bueno, pues qué estamos haciendo en relación al COVID-19. Es decir, todos vivíamos nuestra vida, nuestros proyectos, y de repente, pues bueno, viene un virus que empieza a afectar a nivel mundial a todo el mundo. De repente los sistemas sanitarios de muchos países empiezan a colapsar o a semi-colapsar, empieza a haber una serie de restricciones en muchísimos países, en unos más grandes, en otros más pequeñas, en unos países con mayor afectación y en otros con menos.
Pero sí que es verdad que en líneas generales pues ha sido un cambio brutal para todos. A todos, al que más y al que menos, le ha pillado con, vamos a decirlo de alguna forma, con el pie cambiado. Y entonces, pues, bueno, ¿cuál ha sido o cuál está siendo, porque todavía queda recorrido, la respuesta de WCTP con respecto a esta pandemia del COVID-19? Bueno, básicamente la respuesta la podemos dividir en 3 pilares fundamentales. El primero sería apoyo específico a nuestras organizaciones miembros, que eso es algo que de alguna forma venimos haciendo constantemente, pero bueno, en este caso concreto se ha reforzado mucho más y ahora luego os pondré ejemplos concretos. Luego también a través de otro segundo pilar de estas acciones sería la recopilación de recursos útiles para fisioterapeutas a nivel global a través de nuestro hub. Ahora os enseñaré, que es el hub del COVID-19 de nuestra web. Y luego, a través de otro pilar sería la generación de documentos de interés para la profesión. Es un proyecto un poquito más, digamos, a medio o largo plazo, pero en el que ya se está trabajando y ya hemos visto los primeros resultados. ¿A qué me refiero con recursos útiles para la fisioterapia? Ahora lo voy a explicar. Recursos útiles son aquellos documentos que entendemos que pueden ser útiles para un fisioterapeuta, pues ahora veréis, en relación a distintos tipos en relación a distintos temas dentro de este tema. Es decir, en relación a la educación, en relación a la práctica clínica, en relación a la salud de los fisioterapeutas mientras están realizando su práctica clínica durante esta pandemia. Luego después recursos son, puede ser desde un documento hasta un podcast que sea interesante, por eso digo recursos, porque pueden ser muchas cosas. La gran mayoría son documentos, pero no tienen por qué ser solo documentos, ¿vale? Sí, efectivamente, son materiales visuales, materiales físicos, etcétera, etcétera. Vámonos un pasito antes, a eso que yo decía de dar soporte a nuestras organizaciones miembros. Como decía, WCTP se mantiene en contacto constante, permanente, con todas sus organizaciones miembros para brindarles apoyo en aquello que necesiten. Pero sí que es verdad que durante esta crisis del COVID-19, pues, como es lógico, estamos mucho más pendientes de las necesidades. ¿Por qué? Pues porque la fisioterapia en muchos países se ha visto pues ante una situación muy compleja. Clínicas, sobre todo aquellos que se dedican a la práctica clínica a nivel privado, de repente se han visto, pues, por ejemplo, que no tenían acceso a materiales de protección individual, o que podían ser los propios fisioterapeutas vectores de contagio y por lo tanto por una cuestión ética han decidido cerrar, pero claro, si cierran no pueden, al fin y al cabo su clínica privada es un negocio y entonces necesitas trabajar y tienes que dejar de trabajar entonces bueno, pues, a partir de ahí les hemos dado a los que nos lo han solicitado asesoramiento a distintos niveles, nacional, regional. Luego hemos redactado muchas cartas de apoyo, documentos similares, cuando se nos ha requerido, a lo mejor para temas específicos de cada uno de los países, por ejemplo, en relación a la telesalud, que sabréis que es un tema ahora que de repente se ha vuelto muy, muy candente, ¿no? O, por ejemplo, hemos ayudado a la traducción de documentos de práctica clínica, documentos educativos, que puedan ser importantes, puedan ser útiles de unos sitios a otros. Y luego después, también otra de las cosas que estamos haciendo es el suministro de documentos clave específicos a nuestras organizaciones miembros. Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso concreto, por mi condición de hispanohablante, pues yo tengo una relación muy especial, digamos, o más próxima a nuestras organizaciones miembros en Sudamérica y en Centroamérica, porque evidentemente la gran mayoría son países donde se habla el español. Entonces, cuando yo tengo en mi radar algún documento que cae en mis manos que creo que pueda ser interesante para estas organizaciones miembros, automáticamente los pongo en su conocimiento. Oye, pues ha salido esto sobre equipos de protección, o ha salido
este documento sobre cómo volver a la práctica clínica después de haber estado parado durante no sé cuánto tiempo con las nuevas condiciones y teniendo en cuenta que hay población afectada, etc. Entonces, bueno, este es un poco uno de los pilares fundamentales. Si bien es cierto que ya veníamos haciéndolo, ahora se ha intensificado, ¿vale? La segunda línea de acción es el hub, el hub del COVID-19, es decir, es ese centro de recursos de información para fisioterapeutas que hemos creado en la web de WCTP. Entonces, ahora vais a ver, os voy a dar ejemplos un poco más claros, ¿no? Dentro de esos materiales, pues se incluían guías de práctica clínica en varios idiomas. Por ejemplo, probablemente la más importante sea la guía del manejo del paciente, la guía del manejo fisioterápico del paciente COVID en entorno clínico hospitalario agudo, ¿vale? Que esto es un documento de un consenso de expertos, muchos de ellos australianos, hay también del Reino Unido y hay de algunos países más, pero bueno, la gran mayoría eran australianos y se hizo en un tiempo récord, o sea, se hizo en cuestión de semanas, se hizo un trabajo brutal y a día de hoy ese documento está traducido a más de, creo que he hecho un vistazo esta tarde a nuestra web, me parece que eran 19 o 23 idiomas. Es decir, es un documento que en apenas un mes está a disposición prácticamente de cualquier fisioterapeuta a nivel mundial en un montón de idiomas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sabemos que su implantación va a ser muy buena. ¿Cómo se puede acceder a esa documentación? Esa documentación es de acceso total y absolutamente libre, ¿vale? Y ahora os voy a decir cómo, porque es muy sencillo. Práctica de fisioterapia digital y telesalud. También hay recursos de telesalud, de telefisioterapia. Y luego después también algunos cursos gratuitos sobre COVID-19, prevención y control de infecciones y también algunos recursos en Fisiopedia, que no sé si lo conocéis, nuestro partner estratégico en cuestiones de educación y probablemente uno de los proveedores de educación de fisioterapia más grandes a nivel del mundo, ¿vale? Así que, bueno, pues dicho esto, como me preguntabais cómo entrar, pues aquí tenéis un pantallazo de nuestra web y si os veis, esto de aquí es el hub. Es decir, es la zona de nuestra web en la que podéis tener acceso a toda esa documentación. Una vez que pincháis ahí, vais a llegar a la siguiente pantalla, que es esta, ¿vale? Donde aquí tenéis agrupado, realmente esto está todo puesto, digamos, uno encima de otro, tenéis que hacer scroll, ¿vale? Y veréis que está, bueno, pues está dividido de la siguiente manera. Tenéis por un lado campañas, ¿vale? Campañas que tienen que ver sobre el COVID-19 y ahora os hablaré de una campaña en la que hemos trabajado específicamente en WCTP. Luego el registro COVID Fisio. ¿Qué es esto del registro COVID Fisio? Bueno, pues es un registro que hemos empezado a llevar a cabo para monitorizar todos aquellos proyectos de fisioterapia que tengan relación con el COVID-19, es decir, proyectos de investigación, proyectos de accesibilidad a la práctica clínica, en fin, distintos proyectos en los que de una forma gratuita cualquiera se puede registrar y, bueno, de alguna forma pues nosotros podemos hacer un seguimiento y sabemos qué es lo que los fisioterapeutas están haciendo, qué proyectos se están llevando a cabo alrededor del mundo en relación específica con el COVID, ¿no? Por eso lo de COVID Fisio. Luego después, probablemente a nivel de documentos, puede que esta sea la parte más interesante, quizá la que puede llamar un poco más la atención, porque es la que está más directamente relacionada con la práctica clínica, ¿vale? Son recursos basados en la práctica, donde aquí, pues, ya te digo, tenéis documentos de este documento que os decía, de manejo del paciente agudo, traducido a 19, 20 idiomas. Tenéis también recursos de telesalud y de telerehabilitación. Tenéis también recursos de gestión a nivel, o sea, documentos sobre gestión a nivel del COVID, etc. Luego después también hay una parte de recursos relacionados con la educación,
Y cuando decimos con la educación nos referimos a la forma en la que los programas universitarios de fisioterapia han tenido que cambiar, que adaptarse a esta nueva situación, ¿no? Pues al tener que dar clases en remoto, hacer webinars como el que estoy yo ofreciendo hoy, pero enfocado, digamos, a esos alumnos, y bueno, etc. Luego después también hay otra zona sobre salud y bienestar de los fisioterapeutas, sobre todo pues también a nivel no solo de salud física, sino también a nivel mental, ¿no? De alguna forma a todos nos está esto afectando de una u otra forma, ¿no? Luego después hay otras zonas de recursos para el público en general, otra zona específica de recursos que han sido provistos por nuestras organizaciones miembros y que a lo mejor pues no eran, digamos, no encajaban en ninguno de los apartados anteriores. Y luego después hay una zona específica de material de la Organización Mundial de la Salud y pues de algunas otras organizaciones que puedan ser de interés, ¿no? Como veis, el hub es muy amplio. Esto es un centro de recursos que está en constante evolución, es decir, esto que yo estoy enseñando ahora es la segunda evolución. Cuando se creó hace mes y pico no era así, no tenía este aspecto ni tenía todas estas pestañas o secciones bien definidas. Es decir, que conforme va pasando el tiempo lo vamos actualizando, lo vamos depurando, lo vamos mejorando. ¿Por qué? Bueno, pues porque entendemos que nuestra obligación estar al servicio de la fisioterapia a nivel global y, pues, evidentemente pues prestar ese servicio en el que todo el mundo pueda acceder de forma gratuita a todos estos recursos. Otra de las cosas que hemos hecho, que de alguna forma tiene un poco que ver con todo eso que yo os hablaba antes de advocacy, es una campaña que hemos desarrollado que se llama, es una campaña para llamar la atención sobre la falta de acceso, sobre los problemas de acceso que muchos fisioterapeutas alrededor del mundo han tenido para acceder, o que están teniendo, para acceder a sus EPIs, a sus equipos de protección individual. PPE por sus siglas en inglés, que es Personal Protective Equipment, y de ahí que el hashtag de la campaña sea PPE for PT, es decir, digamos, equipo de protección individual para fisioterapeutas, ¿vale? Esa campaña la lanzamos hará como 2 o 3 semanas y ahora veréis, incluía una serie de materiales, pero entre ellas lo que incluía es un vídeo que os pongo a continuación, que dura un par de minutitos y que creo que es importante que lo veáis.
Bueno, pues estoy leyendo por ahí que algunos estáis teniendo problemas con el vídeo porque sé que hay problemas de conectividad. Bueno, si vais, voy a ir un segundo para atrás. Dentro del hub, si vais, si entráis, como decía antes, a través de aquí en nuestra página web, podéis iros a la zona a la parte de campañas, ¿vale? Y aquí vais a encontrar la campaña que hemos lanzado, y dentro de la campaña veréis que está el vídeo, lo podéis ver, os animo a que lo veáis porque además la campaña la hemos lanzado de forma simultánea en 3 idiomas, en español, en inglés y en francés, ¿vale? Entonces tenéis el vídeo subtitulado en cualquiera de los 3 idiomas y de verdad creo que, nada más que dura un par de minutitos, creo que realmente merece la pena y merece la pena que lo compartáis y, bueno, pues que nos hagamos todos oír, ¿no? Entonces, volviendo a esta campaña que surge de la necesidad que nosotros detectamos por lo que nos llegaba de nuestras organizaciones miembros, bueno, pues diseñamos esa campaña que, bueno, pues incluía este vídeo de Jonathan Kruger, que es nuestro director ejecutivo, una serie de infografías, de fichas informativas, en este caso sobre cuáles eran los equipos necesarios para tratar pacientes en función del tipo de posible contagio, por gota o por aerosol, recomendaciones generales de cómo ponerse y quitarse el equipo. Luego, un kit de herramientas, ¿no? Una Advocacy Toolkit, ¿no? Un kit de herramientas de defensa de la profesión. ¿Y eso qué es? Un kit de herramientas. Bueno, pues básicamente es un documento, en este caso una presentación, en la que dábamos una serie de información sobre cuál era el objetivo de la campaña, cómo surge, qué acciones se estaban llevando a cabo, qué se podía hacer para apoyar esta campaña. Y bueno, le podéis echar un vistacillo, lo tenéis también donde os comentaba antes. Y también una serie de, una plantilla de, lo que yo he puesto aquí, carta gubernamental, es decir, una plantilla de carta de apoyo que cualquier organización miembro puede utilizar para, digamos, la base de un escrito para poder mandar a su gobierno, a su Ministerio de Salud, para precisamente solicitar o poner en valor pues esa falta de acceso a los equipos de protección. Otras acciones que se hayan llevado a cabo en el contexto de esta campaña, bueno, pues como algunos puede que sepáis, y si no yo os lo explico, nosotros además también somos miembros de una serie de alianzas interprofesionales y en este caso pues a través de WHPA, que es la World Health Professional Alliance, la Alianza Mundial de Profesiones Sanitarias, en la que estamos junto a a nuestras organizaciones homólogas, pero de los médicos, de las enfermeras, de los dentistas y de los farmacéuticos, ¿vale? Pues se hizo desde WHPA, se hizo un llamamiento abierto a todos los gobiernos del mundo para que, digamos, pues tuvieran en cuenta y facilitasen el acceso de los profesionales sanitarios en general a esos equipos de protección individual. En este caso, bueno, pues claramente, bueno, luego se llevó a cabo otra acción más adelante en la que se escribió una carta conjunta, lo que se llama un joint statement, ¿no? Una carta conjunta a todos los miembros de esta alianza, en este caso de forma más específica a los líderes del G20, bueno, pues también solicitándoles ese acceso, digamos, que tomasen medidas para que para que la ruta de acceso, digamos, y fue para facilitar ese acceso de todos los profesionales sanitarios a los equipos de protección individual, porque el hecho de que los profesionales sanitarios pues contraigan la enfermedad a causa de estar trabajando, pues digamos tiene doble, un doble problema, ¿no? El hecho de tener más personas infectadas y el hecho de perder profesionales fuerza de choque contra la pandemia, ¿no? Es decir, es algo que a la postre no solo afecta a los pacientes, sino que afecta a todas las estructuras de la sociedad, porque evidentemente si la pandemia continúa, pues la economía se para y, en fin, hay una serie de implicaciones a todos los niveles, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante que los profesionales sanitarios estén bien protegidos para poder hacer su trabajo y, por lo tanto, para poder combatir de forma efectiva esta pandemia, ¿vale? Entonces, bueno, esta campaña ha sido otra de las líneas de acción
que hemos tomado y os invito a que le echéis un vistazo, a que la compartáis, a que os descarguéis las infografías en el idioma que queráis, que las pongáis en vuestras consultas, en fin, las tengáis a mano, que tuiteéis con este hashtag. O sea que otra opción más que podéis hacer. Luego después, ahora, mira, aquí veis, por ejemplo, algunas de las infografías que hemos lanzado. Como decía, las hemos lanzado en español, inglés y francés de forma simultánea para que la campaña tuviese el máximo efecto y la máxima penetración, ¿vale? Y bueno, pues aquí, por ejemplo, tenéis pues desde una serie de recomendaciones generales como el más específico para la transmisión por vía aérea o el más específico para la transmisión por gota, ¿no? Identificando, pues, como podéis ver, cuáles son las diferencias de equipo que hace falta pues para una y para otra, cuándo hace falta, en qué tipo de procedimientos hace falta este equipo de protección, que como veréis pues es más amplio que este otro, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego después, por supuesto, siempre basándonos en una serie de documentos, en este caso pues provistos por la OMS y por nuestras propias búsquedas, ¿no?, de información y de nuestros expertos. Luego después otra línea de acción muy importante que ha empezado un poco más tarde, digamos como una especie de segunda ola, y en la que todavía estamos trabajando, es la elaboración de documentos propios, ¿vale? Documentos propios que sean de utilidad para toda la comunidad de fisioterapeutas alrededor del mundo, ¿vale? Entonces, en este caso voy a poner un par de ejemplos. El primero, con el grupo de trabajo sobre educación, ¿vale? Se ha formado un grupo de trabajo en el que no solo había miembros de la ejecutiva de WCTP y miembros del staff, sino también se ha hecho en colaboración con ENFE, que es el grupo europeo de especialistas en educación superior, digamos, de profesores universitarios de la región europea, con CLADEF, que muchos os sonará, que es la Confederación Latinoamericana de Educadores en Fisioterapia y Kinesiología, con ACAP, que es la American Academy of Academics in Physical Therapy, y luego con INPITRA, que es el ente regulador, es la International Network of Physical Therapy Regulators, que es la red internacional de reguladores en fisioterapia, y con Fisiopedia, que como decía antes es nuestro partner en todos los temas de educación. Entonces, bueno, pues este grupo de trabajo se reúne y pasa una encuesta que han rellenado, creo que más de 300 y pico personas, en las que, evidentemente, del campo de la educación, en la que se han puesto de manifiesto cuáles eran las situaciones que estaban enfrentando, los desafíos que estaban enfrentando con este COVID y cómo se habían adaptado, digamos, hasta ahora a esa nueva situación. A partir de ahí, lo que ha salido es un documento, un documento informativo, un briefing paper, que se lanzó a finales de la semana pasada y que, de alguna forma, pues lo que hace es lanzar, digamos, una foto de cuál es la situación actual y comparte también, y yo creo que aquí es donde está un poco el valor añadido de este documento, algunos ejemplos de buenas prácticas que se están llevando a cabo en algunos de las universidades o de los países del sector, ¿no? Entonces, sé que este proyecto, os puedo adelantar, que va a tener, digamos, como un segundo documento informativo que va a estar más enfocado desde el punto de vista de los alumnos. No sé que hay muchos alumnos, os lo cuento, es decir, nosotros no solo estamos interesados en dar soporte a los que ya son fisioterapeutas, sino en aquellos que van a serlo. Es decir, es importante que aquellos que os estáis formando tengáis una educación de calidad para que luego podáis ser buenos profesionales. Entonces, bueno, pues ya os adelanto que en breve pues habrá un segundo documento informativo, pero que va a estar más enfocado desde el punto de vista del alumno, más que, digamos, del profesor, ¿no? Y luego después también hay un grupo de trabajo que se está, digamos, empezando a formar y que probablemente lanzará otro documento informativo, en este caso sobre la rehabilitación, es decir, sobre, digamos, contextos, las implicaciones de, pues, más a nivel de, a lo mejor, de práctica clínica, etcétera, etcétera, ¿no? Igualmente, pues se están empezando a dar forma a algunos proyectos sobre el tema de rehabilitación, telerehabilitación.
Y en este sentido, pues por ejemplo, nuestros subgrupos, ¿vale? Y en este caso el de práctica, tenemos un subgrupo de práctica en el entorno privado, ¿vale? De fisioterapeutas digamos, de práctica privada, y desarrolló una encuesta, digamos, en distintos países, digamos, como una respuesta por país. Y os puedo decir, por ejemplo, que los datos que tenemos es que en los últimos 2 meses hay más de 10 países en los que se ha aprobado algún tipo de, digamos, legislación, o se ha reconocido el hecho de que pueda un fisioterapeuta trabajar de forma telemática con sus pacientes. Hace muy poquito, el viernes de la semana, hace una semana, el viernes de la semana pasada, hubo un webinar muy, muy interesante que hicieron desde Impitra, en el que participó Heidi Kosakowski, que es una compañera que trabaja también para IPTA desde Washington. Participó un fisioterapeuta que se llama Óscar Gallardo, muy, muy interesante, que trabaja desde el centro del Rancho de los Amigos, no sé si os suena, que es conocido, y también estuvo dando una charla muy interesante precisamente sobre, porque este señor ya tenía experiencia en telerehabilitación, que es lógico, un tema ahora que se ha puesto muy, digamos, muy candente por la propia necesidad, ¿no? de empezar a desarrollarlo, y bueno, parece un poco que la telerehabilitación ha llegado para quedarse y cuáles tienen que ser las adaptaciones regulativas desde el punto de vista regulatorio, para que, digamos, pues eso pueda seguir hacia adelante, ¿no? Y bueno, pues más cosas que estemos haciendo, ya nos queda muy poquito. Os quiero poner un par de casos de éxito, porque al final todo esto que yo os he contado suena muy bonito, pero no tiene sentido ninguno si al final no lo podemos aterrizar. Entonces, todas estas estrategias, todas estas cosas que estamos haciendo, al final tienen sentido si se traducen en casos de éxito. Y os voy a mostrar un par de casos de éxito que hemos tenido hasta ahora, porque creo que de verdad es importante. Por un lado, voy a contar muy rápido el de la AEF, que es la Asociación Española de Fisioterapeutas, en el que, bueno, pues ¿cuál ha sido la acción? Bueno, pues la acción ha sido que se han dirigido cartas de apoyo, dirigidas en este caso al Ministerio de Sanidad, y solicitando el acceso de los fisioterapeutas a EPIs, porque había una queja muy importante de los fisioterapeutas españoles. Hubo una carta primera que envió Jonathan Kruger, el director ejecutivo, y luego hubo otra que envió Emma, la presidenta, junto con el presidente de nuestro subgrupo de fisioterapeutas en atención geriátrica. ¿Por qué esta carta que firmaban tanto la presidenta del CTP como el presidente de uno de los subgrupos? Porque esta segunda carta también iba en la misma línea de pedir ese acceso a los EPIs, pero de una forma más específica para los fisioterapeutas que trabajaban en residencias geriátricas, porque es uno de los sitios donde mayor tasa de mortalidad está habiendo, donde, bueno, pues parece ser que está habiendo más problemas a la hora de acceder a esos equipos, puesto que no son, digamos, instalaciones sanitarias per se, como puede ser un hospital. Entonces, como resultado, bueno, pues ha habido una respuesta por parte del Ministerio. Se nos escribió una carta de vuelta, bueno, pues, digamos, con ese compromiso de que se iba a hacer llegar material a los fisioterapeutas, en este caso más específico para el de la residencia geriátrica, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de que un Ministerio de Salud con una crisis como la que, bueno, supongo que habréis leído las noticias, en España desgraciadamente estamos teniendo unas cifras de infectados y de muertos muy altas, y sobre todo una cifra de personal sanitario afectado muy, muy altas, de las más altas a nivel mundial. Pues bueno, que desde un ministerio el ministro se dirija a nosotros de vuelta, bueno, pues con ese digamos, con ese acuerdo de que va a tomar cartas en el asunto, pues bueno, creo que es algo importante y a tener en cuenta, ¿no? Y siempre, pues, el hecho de tener una voz amplificada de una organización internacional, yo creo que juega un papel importante, ¿no? Otro caso que quería mostraros es el de nuestros compañeros polacos, ¿vale? La Cámara de Fisioterapeutas de Polonia, ¿vale? La acción fue algo muy parecida, es decir, hemos tenido, en este caso, pues, una carta de apoyo dirigida al Ministerio de Salud y solicitando
perdón, solicitando, y no falta ahí una cosilla en la presentación, solicitando el acceso a la telerehabilitación por parte de los fisioterapeutas polacos, y también hemos estado asesorándolos en constante comunicación con nuestra organización miembro en Polonia para llevar a cabo otra serie de acciones específicas. El resultado, bueno, pues el resultado ha sido el acceso oficial de los fisioterapeutas a poder llevar a cabo telerehabilitación, por lo menos durante esta etapa del COVID. No sabemos si más adelante también va a seguir, pero bueno, por lo menos durante este periodo. Y el segundo, y probablemente para mí el más importante de todos, es la apertura temprana de los centros de fisioterapia. Ahora mismo en Polonia están en fase de desescalada, es decir, han tenido un confinamiento severo y ahora están empezando otra vez a volver, digamos, de forma paulatina a lo que ahora en todos sitios se da en llamar la nueva normalidad. Bueno, pues consiguieron, a través de todas estas gestiones que hemos estado haciendo entre todos, que los centros de fisioterapia se pudieran abrir en la fase 2 del desconfinamiento, que empezó el lunes pasado, el día 4, cuando originariamente estaba previsto que abriesen en la fase 4, no en la fase 2, en la fase 4. Lo peor de todo es que sabemos que la fase 2 empezó la semana pasada, pero nadie sabe, por lo menos la semana pasada, nadie sabía ni cuándo iba a empezar la fase 3 ni cuándo iba a empezar la fase 4. Es decir, hemos pasado de un escenario en el que no tenían ni idea de cuándo iban a poder volver a realizar su práctica clínica a un escenario real en el que ya desde hace una semana están realizando su práctica clínica, digamos, protegidos por esa ley que les ampara, ¿no? Así que creo que es importante poner un poco en valor que todas estas acciones al final sirven para algo, ¿no? Y por eso, evidentemente, creo que es importante el hecho de que existan organizaciones miembros en cada uno de los países es decir, que existan organizaciones de fisioterapeutas, organizaciones profesionales de fisioterapeutas en los distintos países que puedan ser organizaciones miembros de WCTP, pues para que nosotros, evidentemente, podamos ayudarlos en todas estas cosas, ¿no? En todos estos proyectos y todas esas necesidades que tienen. Y luego, ya para terminar, acciones futuras que podemos llevar a cabo en relación al COVID-19. Bueno, pues probablemente lo que tenemos claro es que vamos a seguir monitorizando a distintos niveles toda la situación para ver, probablemente para realizar en el futuro trabajos retrospectivos que de alguna forma nos arrojen datos sobre cuál está siendo y cuál va a ser el impacto real de esta pandemia, pues a todos los niveles, tanto nacional como regional como global. Luego después, por supuesto, mantener el apoyo a nuestras organizaciones miembros, porque eso es algo transversal, que siempre está ahí, que siempre vamos a seguir haciendo. Y probablemente, pues quizá también el pivotar ese esfuerzo, digamos, de acciones más de advocacy, de defensa de la profesión, que estamos realizando en este primer periodo, hacia el establecimiento, bueno, pues quizá de marcos de trabajo más definidos en relación pues, a la rehabilitación, a la fisioterapia, tanto de pacientes COVID y sus posibles secuelas, como de pacientes no COVID, ¿no? Así que, bueno, básicamente yo creo que estas son un poco las líneas futuras en relación al COVID-19, ¿no? Así que prácticamente ya casi voy a ir acabando. Deciros que, por supuesto, todas estas acciones pues las ha llevado a cabo este equipo que podéis ver aquí, que es el equipo de la Secretaría de WCTP, en el que yo tengo la grandísima suerte de formar parte, porque la verdad que es un equipo maravilloso, muy plural, con unos grandísimos compañeros con una capacidad de trabajo brutal y bueno, pues que de verdad dan un poco lo mejor. Yo creo que dan siempre lo mejor de sí mismos para poder ayudar a todas nuestras organizaciones miembros, ¿no? Y a partir de ahí ya solo me queda daros las gracias por haber aguantado estoicamente esta hora y pico que llevamos de charla. Y bueno, pues una vez más, ahí tenéis mi usuario en redes sociales, mi correo electrónico para quien necesite cualquier cosa, y por supuesto, pues a partir de ahora estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta, cualquier sugerencia que queráis hacer. Mientras vais escribiendo y marcando vuestras preguntas, si queréis voy a dejar de compartir pantalla para que
No sé si... ¿Me veis ahora? ¿Veis? He encendido mi... Bueno, mientras vienen las primeras preguntas, voy a básicamente comentar muy por encima, porque sé que la gran mayoría de los asistentes son fisioterapeutas de Guatemala, la situación un poco de Guatemala. Actualmente, desde julio del año pasado, en Guatemala no hay asociación miembro de WCTP, ¿vale? Bueno, por una serie de circunstancias, la organización miembro digamos, que había en Guatemala no estaba, digamos, bueno, pues haciendo aquello que nosotros entendíamos que debía de hacer como organización miembro y, digamos, no demostró que estuviera teniendo ¿Hola? Uy, había un micrófono que se había colado por ahí. Bueno, como decía, no teníamos constancia de que estuviera realizando, digamos, acciones, ¿no? Y que estuviese teniendo un desarrollo normalizado. Y bueno, pues a partir de ahí, bueno, pues haber tenido varias conversaciones y tal, bueno, pues digamos, al final la organización miembro cesó como miembro de WCTP, así que actualmente no hay ninguna organización miembro, pero estaremos encantados de, bueno, pues de escuchar propuestas o bueno, de alguna forma de tener contacto, es decir, para nosotros que una organización miembro cese o deje de operar deje de ser miembro es, digamos, es algo que por supuesto nos entristece muchísimo y nosotros lo que queremos es poder representar a mientras más fisioterapeutas a nivel mundial mejor, ¿no? Y por supuesto, pues estaríamos encantados de estar en contacto con cualquier fisioterapeuta que de alguna forma, bueno, pues esté intentando o quiera desarrollar algún tipo de organización en Guatemala y en otros muchos países que sé de los que sé que hay asistentes en este seminario. Sé que hay asistentes de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, que tampoco tienen organización miembro y por supuesto estaremos encantados, ¿no? Porque entendemos que ¿qué debemos hacer? Bueno, pues mira, en aquellos países donde no hay una organización miembro, pues lo primero que hay es que montar, digamos, o desarrollar algún tipo de organización. Evidentemente, eso dependerá de la legislación de cada país, ¿vale? Es decir, de qué, digamos, de cuáles son los requisitos a nivel regulatorio de cada país para desarrollar algún tipo de organización gremial o de organización profesional. Una vez, digamos, esté establecida esa organización, ¿vale? Pues WCTP tiene una serie de requerimientos que cualquier organización debe cumplir para poder ser miembro de WCTP. Para eso tiene que ser una organización profesional con una membresía para fisioterapeutas. La mayoría de los miembros tienen que ser fisioterapeutas. No tienen por qué ser la totalidad, pero la mayoría deben de ser fisioterapeutas. Y la mayoría de esos, de los miembros de la junta directiva o de los órganos de gobierno de esa organización tienen que ser fisioterapeutas. ¿Por qué? Porque hemos encontrado el caso, sobre todo en países donde la profesión se está desarrollando, donde hay algún otro tipo de profesión sanitaria, por ejemplo, médicos, a lo mejor, a los que no les interese que los fisioterapeutas puedan tener autonomía. Entonces, ¿qué mejor forma que meterse en su asociación, regular, digamos, esos órganos de gobierno? Entonces, uno de los requisitos es que sean fisioterapeutas, si no todos, la mayoría de los miembros de los órganos de gobierno de esa asociación. Luego después tiene que ser una asociación de orden nacional, es decir, cualquier fisioterapeuta de ese país tiene que poder asociarse a la asociación. Y luego después también
tiene que tener por lo menos, aparte por supuesto de unos estatutos, un código de ética que sea compatible o que sea consistente con el código de ética o los principios éticos de WCPT. Luego después, por supuesto, tienen que estar, como es lógico, tienen que acceder a poder someterse a la Constitución, a los estatutos de WCTP y, por supuesto, por una cuestión lógica de viabilidad, tienen que demostrar su capacidad de ser viables, digamos, económicamente, es decir, tener una mínima estructura para mantenerse en el tiempo. No tiene sentido admitir a una organización miembro que en un año, que en 2 años, que en 3 años pueda desaparecer. Evidentemente entendemos que en el periodo del tiempo pues una organización puede afrontar dificultades, y nosotros estaremos ahí para ayudarlos. Pero bueno, poco, esos son, digamos, los requerimientos para formar parte de WCTP. Estoy leyendo aquí de Byron. En Guatemala, el colegiado profesional por los fisioterapeutas es dada por el Colegio de Médicos y Cirujanos. Bueno, pues precisamente ahí es donde habrá que ir trabajando y tendremos que, entre todos, trabajar para, pues, primero hacerle ver al gobierno que el fisioterapeuta tiene que ser un profesional independiente, que, por supuesto, es necesario que haya una organización profesional que sea o que en todo caso sea un ente regulador, pero que no sea otra profesión sanitaria la que realice esas licencias o la que otorgue esas licencias para la práctica del fisioterapeuta. Así que Asociación de Orden Nacional que tenga su mayoría fisioterapéutica, principios transversales a la capacidad de servicio con la estructura sólida. Correcto, sí. De todas formas, si queréis, os pongo aquí un enlace. Aquí podéis leer todos, esto es público de nuestra web, y ahí tenéis los requisitos, ¿vale? Bueno, pues para solicitar el advocacy de WCTP, evidentemente necesitamos que haya una organización miembro, ¿vale? Que es con la que nosotros, nuestro interlocutor válido en un país es una organización miembro, pero a falta de una organización miembro, pues evidentemente cualquier fisioterapeuta puede ponerse en contacto con nosotros y por eso ahí os he dejado mi correo electrónico. Estoy encantado de atenderos y, bueno, pues si de alguna forma podemos desarrollar, digamos, un poco algún tipo de estructura o antes os hablaba, ¿no?, de esos proyectos que estamos llevando a cabo, pues bueno, probablemente podamos ir haciendo algo, a lo mejor no a corto plazo, pero sí a medio plazo, porque evidentemente desarrollar una organización gremial no es algo que se haga de la noche a la mañana, pero bueno, siempre hay que poner una primera piedra. Sí, claro, os lo pongo por aquí. Aquí os dejo mi mail. Perfecto. Muy bien. ¿Por qué es importante tener mi asesoría? Bueno, a ver, creo que es importante, entiendo que los que me estáis... os voy a pedir un favor, porque sé que hay gente de distintos países. Cuando escribáis, si no os importa poner de qué país sois, más que nada por no... creo que es importante para cualquier país donde no haya una organización miembro tener asesoramiento de WCTP, porque tenemos la experiencia de haber desarrollado proyectos similares en otros países, porque conocemos cuáles son los pasos adecuados para desarrollar una estructura y porque a nivel internacional no hay ninguna otra organización, digamos, que represente a la fisioterapia. Es decir, creo que
que somos la única, pero sobre todo somos la mejor opción, ¿verdad? Y esto queda un poco feo que yo lo diga así, ¿no? Pero bueno, o sea, al fin y al cabo aquí se trata de poder ayudar a que la profesión se desarrolle. Y bueno, de alguna forma nosotros tenemos una experiencia en ello y es parte de nuestro ADN. Es decir, es parte de una organización que nace a principios de los años 50 con 11 miembros y que pues 70 años después tiene 121 y sigue creciendo, pues bueno, probablemente algo habremos hecho a lo largo de estos años medianamente bien, pues para poder un poco ir creciendo y sobre todo porque somos capaces de realizar acciones que impactan a nivel global. Y en ese sentido, pues un país en el que no hay una organización miembro y se empieza a formar una, lo que tiene es mucho que ganar, porque va a estar unido a la experiencia de esas otras 121 organizaciones miembros que vais a tener alrededor y que de alguna forma van a prestar. Por ejemplo, pensando en Guatemala, pues el caso, por ejemplo, más interesante que se me viene a la cabeza es Costa Rica, que lo tenéis muy cerquita, es una organización miembro que entró hace muy poco, pero con un colegio muy bien desarrollado, que podría ser un mentor muy interesante a la hora de desarrollar proyectos. En fin, creo que es un poco por donde pueden ir los tiros, ¿no? A ver, ¿qué nos dice José? A ver, para que energía. Pues mira, José, muchas gracias por tus comentarios. Sé que en el entorno de Sudamérica hay una red de estudiantes que se llama... Ay, no me va a salir ahora el nombre. No es Red Clef. Espérate, lo tengo por aquí. Y es una red que se ha desarrollado de fisioterapeutas estudiantes o recién egresados. Luego después también te aconsejaría que le echases un vistazo dentro de... ¿Te acuerdas que al principio hablaba de cuando estaba hablando, hablaba de las networks? Bueno, pues hay una red, una network que se llama WCPT Future y que engloba a los estudiantes de fisioterapia y a los recién egresados, ¿vale? También podría ser otra opción interesante. A ver, lo tenía por aquí. Red. Correcto. Red Latinoamericana de Estudiantes de Fisioterapia y Kinesiología. Si queréis mirarlo en redes sociales, son estos señores. Voy a poner aquí el enlace, ¿vale? Bueno, el usuario. Red. ¿Vale? Pues, en pocas palabras, son una organización mundial. ¿Qué nos deja? Bueno, evidentemente, claro, evidentemente hay instituciones que son más o menos accesibles, pero bueno, esto para ir consiguiendo cosas hay que irlas consiguiendo pasito a pasito. Y precisamente, pues todo este trabajo pues se consigue andando, despacito y paso a paso. ¿Eh? Pero sí, o sea, estoy contigo. Hay veces que las instituciones no lo ponen muy fácil, pero bueno, no hay que perder la esperanza. ¿Eh? Y hay que seguir trabajando y lo importante es no desfallecer. Pues sí, efectivamente. Se trata de trabajar todos en conjunto y luego después veréis, hay muchas cosas que no os he contado porque quizás no eran al hilo de esta intervención, pero por ejemplo, una de las cosas
yo creo, más maravillosas de WCTP son sus congresos. A un congreso de WCTP puede ir cualquier fisioterapeuta del mundo, pero si eres miembro de una organización, valga la redundancia, pues tienes unos precios reducidos que además se notan mucho. Y creo que ir a un congreso de WCTP es de ese tipo de experiencias que todo fisioterapeuta debería de realizar por lo menos una vez en la vida. Yo he tenido la suerte de ir pues al primero en Ginebra el año pasado y la verdad que no es tanto por qué tipo de temática, que son muy, muy, muy variadas vais a encontrar, sino por las vivencias que vais a tener. Porque vais a estar comiendo y coincidiendo y sentados al lado de gente de distintas partes del mundo y es de verdad es una experiencia muy bonita. El ver, el compartir la fisioterapia tal y como se concibe en distintos sitios del mundo. Es una experiencia tremendamente enriquecedora. El próximo congreso, si Dios quiere y el COVID-19 no lo impide, se llevará a cabo en abril del año que viene en Dubái. Y el siguiente, en el 2023, será en Japón. Y para el 2025, pues todavía no lo sabemos, pero ya se está trabajando en ello. Al congreso puede ir todo tipo de personas. El perfil digo, porque estáis preguntando aquí si solo pueden ir fisioterapeutas ya graduados o si pueden ir también estudiantes. Pueden ir, mira, al congreso van estudiantes, van fisioterapeutas graduados, van jubilados, van educadores, van clínicos, van reguladores. El perfil es muy, muy variado. En Ginebra hubo 5.300 asistentes al congreso. Imagínate entre 5.000 y pico personas la de perfiles distintos que te puedes encontrar. Pues sí existe, Jefferson. Luego me preguntas aquí si hay algún tipo de becas. Pues mira, sí, hay un programa de becas, el Bursary Program, para asistir de tal forma que fisioterapeutas que viven en países con menos recursos económicos puedan ir. Si os pica la curiosidad, esperad, voy a ver si os lo puedo pasar el enlace. Vamos a ver aquí del Bursary. Un segundito que estoy entrando en la web del Congreso. Pues no, todavía no está puesto, pero hay una. Eso lo que os aconsejo, porque veo que todavía no lo han puesto, es que si os metéis en la página web nuestra de WCTP, ahí, bueno, siempre vais a tener el enlace a la web del Congreso, lo vais a tener visible en una esquinita, pero luego después os aconsejo que os suscribáis al newsletter. Tenemos un newsletter, si entráis en la página web de WCTP, en la parte de abajo que dice My WCPT Joint Mailing List, abajo del todo, donde están todos los iconos de las redes sociales, y ahí lo que hacéis es que metéis vuestro correo electrónico y os llegan las actualizaciones. Normalmente tenemos un e-update cada 15 días y pues los proyectos que desarrollamos, cada vez que sale algo nuevo del Congreso. Sí, el programa se llama Bursary Program, ¿vale? Que es digamos lo que sería en inglés programa de becas, ¿vale? Y normalmente cuando se lanza todo el tema del Bursary Program se suele publicitar en nuestro e-newsletter, ¿vale? Así que eso, si estáis dados de alta. Entonces, los requisitos para esas becas tienen que ver normalmente con nosotros para referenciar
digamos, cuál es el nivel de desarrollo en términos económicos de un país, utilizamos siempre la lista del Banco Mundial. El Banco Mundial tiene una lista, entonces, digamos que, como es lógico, tienen prioridad aquellos países que se consideran, digamos, más pobres, ¿no? Que tienen menos recursos. Y bueno, eso es un poco, de todas formas, ya lo digo, eso cuando se lance, que entiendo que será más pronto que tarde, pues normalmente vienen perfectamente detallados todos los requisitos y todo. Entonces ahora mismo, sinceramente, os mentiría si os digo que sé cuál es la situación, digamos, de desarrollo de Guatemala en términos económicos desde el punto de vista del Banco Mundial, porque no me la sé, pero bueno, eso es cuestión de indagar un poco y verlo, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna duda con respecto al tema, a lo mejor más de tipo de COVID-19 que os haya quedado ahí en el tintero? Bueno, Pablo, muy buenas tardes. Te saluda Claudia Cáceres de Guatemala. Hola, Claudia. Realmente agradecerte muchísimo toda la información que has compartido con nosotros, agradecerte muchísimo todo ese conocimiento y esas experiencias valiosas que has tenido a través de la WCPT. Pues nosotros hemos tratado de apoyar mucho estas iniciativas y pues como habrás sabido por allí, acogimos el año pasado una iniciativa y estuvimos con Jonathan Kruger aquí en Guatemala y con Heidi y pues realmente seguimos insistiendo. Queremos animarles a los fisioterapeutas porque sabemos que la WCPT pues es una organización que les va a acoger y que les va a fortalecer en lo que es su práctica y pues qué mejor que contar con alguien como tú, contar tu experiencia, contar con este entusiasmo que nos trasladas de tu parte y de lo que tú sabes que está haciendo la WCPT en favor de la fisioterapia a nivel mundial. Nuevamente agradecerte muchísimo esta intervención, veo que nos has compartido tus detalles, la información para poder contactarte y pues que esté mejor cada día allá por España y que ya que van en esa etapa 2, pues que realmente sean, aunque sean pasos lentos, pero que sean sostenidos, les digo yo, con esta pandemia. Muy bien. Mejor y lento, pero sostenido. Claudia, muchísimas gracias por vuestra invitación desde Innovaciones Médicas. Yo encantado, además, como ya he dicho durante la intervención, soy el único hispanohablante nativo dentro del equipo de la Secretaría, entonces, bueno, pues digamos que toda la parte de Centroamérica, Sudamérica, aunque realmente Rachel Moore es la responsable de Membership, la Membership Coordinator, pero bueno, yo asisto mucho en estas tareas, ¿no?, que tienen que ver con nuestras organizaciones miembros en Centroamérica y Sudamérica, y estoy encantado además de integrar, ya digo, si tenéis ocasión de hablar con Viviana Pérez Zumbao de Costa Rica, veréis que tuvimos un proceso también que fue complejo para que el Colegio de Terapeutas de Costa Rica pudiese ingresar, pero fue un proceso precioso y bueno, pues ahora mismo son parte de la región sudamericana y están, bueno, pues desarrollando proyectos y añadiendo, digamos, su fortaleza y bueno, pues espero que más pronto que tarde pues podamos decir lo mismo de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, en fin, de todos estos países, porque para nosotros sería una alegría poder contar con organizaciones miembros nuevas que implican pues más diversidad, más voces, porque al fin y al cabo es un país, es una voz, es un voto, y nosotros estaremos encantados de, bueno, pues de tener relación con Centroamérica y de poder desarrollar muchísimos proyectos allí. Sí, pues mira, sí yo
personalmente tengo una amistad con Viviana Pérez, y estuvo conectada también con nosotros hace un momento, y pues vamos a acercarnos un poquito más a ella para realmente hacer este sueño una realidad muy pronto y poder pertenecer a la WCPT. Así que nos vemos por allí pronto, Pablo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por acceder. Sabemos que la hora realmente es una hora. Bueno, no pasa nada. Para mí, esto lo hago encantado, y si sirve como germen para que la gente de verdad vea qué es lo que hacemos y cómo podemos ayudarlos, y pues yo encantado de mostrar un poco esa visibilidad y de tender nuestra mano para que de verdad la cojáis y vayamos de la mano todos juntos. Estarás recibiendo comunicación de nuestra parte. Gracias, Pablo. Perfecto, muy bien. Bueno, pues encantado. Buenas noches. Hasta luego. Y gracias a todos los asistentes. También agradezco a Ángela, puesto que desde Colombia estábamos tratando de unir fuerzas a través de toda Latinoamérica, porque queremos ir fortaleciendo las diferentes entidades y que todos los fisioterapeutas conozcan qué más podemos hacer. Así que agradecemos a Ángela también en Fisiomédica Colombia, y muchas gracias. Gracias a todos por participar, gracias por el interés, y a continuar y a salir adelante porque cambiamos, ¿sí? Gracias, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego todos.